A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto compartir unos minutos para hablar sobre la economía, este programa Economía en 3D, con 3 economistas, 3 generaciones, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes hablan Mauricio Pozo, en esta oportunidad para conversar sobre el lamentable hecho del terremoto que tuvo Ecuador hace pocas horas y que seguimos encontrando todas las secuelas de este desastre natural, que más allá de los eventos que se pueden observar, hay el dolor humano de haber perdido compatriotas y todo lo que esto va a significar para una recuperación en años, porque los temas materiales se pueden recuperar, pero las vidas humanas no. Así que hemos pensado que con este evento creo que los otros temas pasan a un segundo plano, pero sí podré conversar un poco de los impactos de esta situación en la economía del país, pero más allá del análisis, también pensar en eventuales soluciones, eventuales correcciones, qué podemos hacer como ecuatorianos. Creo que es el momento de la unión nacional. Aquí, con esta situación, creo que no hay ni gobierno ni oposición, sino todos ecuatorianos a darle una salida a la situación que estamos pasando y el apoyo que todos tenemos que brindar para todos los ecuatorianos que han sufrido la pérdida de algún ser querido. Así que con esta introducción, tal vez para darle un poco de vía al tema, comentar unas pocas cosas sobre esto. Uno de ellos es que obviamente esto va a significar un peso más para la actividad económica. En ese sentido, ver cuánto podría afectar esto a la economía del país, al crecimiento, a las opciones de recuperación futuras, qué tiempo podría demandar eso y cuáles serían las soluciones si esto demanda recursos internos, si más bien demanda solo recursos externos. Qué ajustes deberíamos de introducir o nos atreveríamos a proponer que se hagan para darle una salida y que ya pasado el tema que ocurrió, pues darle alguna suerte de luz al final del túnel, obviamente tratando de ver el tema económico sin en absoluto tratar de recuperar lo que lamentablemente ha ocurrido con muchas vidas humanas. Así que con este pequeño apéndice quisiera iniciar el proceso conversando un poco qué opinan nuestros compañeros de mesa sobre lo acontecido e irle dando algún tipo de solución, no más que solución, alguna propuesta que ojalá pueda ser tomada en cuenta. Así que empecemos, Rodrigo, ¿cómo le ves la situación del país luego de esta catástrofe? Bueno, es sumamente delicada. Ahora es cuando realmente hay que unirse y analizar cuál debe ser la salida, porque estamos hablando de que el Fondo Monetario ha proyectado un crecimiento negativo del 4-5% para el año 2016 y enseguida tenemos este problema, lo que puede generar, hay una falta de recursos para tratar de resolver. Se ha hablado de que pueden venir fondos de contingencia, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como de la Corporación Andina de Fomento, en alrededor de unos $600 millones, que es totalmente insuficiente. Hay otra posibilidad que eso sí se debería analizar muy bien, por el efecto positivo que puede generar en la economía la administración del fondo que maneja el Banco Mundial, que lo hizo con México, con los famosos CAD Fund, que no es nada más que
inversionistas del resto del mundo que invierten en un papel del Banco Mundial que tiene como objetivo el problema ecuatoriano. Entonces los inversionistas entregan al Banco Mundial recursos, se puede levantar cantidades muy importantes porque el Banco Mundial es la institución financiera más importante en la captación de recursos en el mercado y capta a costos bajos. Entonces, lo importante de los CAD Fund es que la administración de estos recursos lo hace el Banco Mundial. O sea, aquí el Ecuador participa muy poco en lo que se puede hacer con estos fondos, que el motivo por los cuales los inversionistas entregan los recursos es porque saben que el Banco Mundial lo va a manejar eficientemente. Entonces, un manejo de esos, como del Banco Mundial, frente a la crisis que estamos viviendo, sería muy positivo y sería bueno que el gobierno aprenda a manejar los recursos como lo hace el Banco Mundial. Entonces, en el momento actual que tenemos una escasez impresionante de recursos para financiar, en vista de que en los 3 últimos años el Ecuador tuvo que financiar 14.800 millones de dólares, sumados los 3 déficits del 13, del 14 y del 2015. Son 14.800 millones que el gobierno necesitó. Históricamente es de los 3 años de mayor financiamiento en la historia del país para financiar los déficits. Entonces, cuando el país tiene problemas de financiar, viene este asunto y sería conveniente que el gobierno hable con el Banco Mundial para la posibilidad de que el Banco Mundial apoye con estos CAD Funds, que lo hizo en México y tuvieron un éxito importantísimo para la recuperación de México, y tratar en lo posible ahora de ser más eficiente en los escasos recursos que el país tiene. Bernardo. Lamentando mucho lo sucedido, realmente es una tragedia humana, no es solo un tema material, es sobre todo un evento que ha causado la muerte de muchísima gente y además la enfermedad de muchas otras personas, así que muy triste lo sucedido, y suscribiendo sus palabras, también creo que es un momento para unirse como ecuatorianos. Hay que ver cómo nos apoyamos mutuamente. Yo suscribo lo que dice Rodrigo, habría que buscar en primer lugar fuentes de financiamiento. No es un momento para dejarse guiar por la ideología o por situaciones ajenas a la realidad. Hay que hay que lanzar un cable a tierra, necesitamos recursos, es una situación sumamente grave y creo que ese es uno de los primeros temas desde el punto de vista económico. ¿Cómo vamos a financiar la reconstrucción de esta situación grave? Me preguntaba alguien qué va a pasar con la actividad económica, qué va a pasar con el crecimiento económico a raíz de este evento. Y quisiera tratar de responder esta pregunta y también compartir la pregunta con ustedes para ver qué piensan ustedes. Mi respuesta fue, hay dos vías que van en dirección opuesta. La una, naturalmente, la actividad económica va a descender, porque va a haber muchísimo menos turismo en esas áreas que dependen del turismo, por ejemplo, Canoa, Bahía, Pedernales, etcétera. Va a haber menos actividad industrial en Manta. Manta es un centro industrial importante en comparación con otras regiones del país. Ahí está, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, La Fabril, una importante industria de aceites, sector atunero y demás, está en Manta. Y por supuesto hay también camaroneras y hay la industria agrícola, y las calles las vías van a estar o están dañadas, entonces no va a poder salir la producción. Entonces, sin duda va a haber una disminución de la actividad en esa región. Pero la reconstrucción, y esto nos demuestran, por ejemplo, los casos de guerra, también genera actividad. Es decir, se va a generar un encadenamiento, por ejemplo, en el sector de la construcción, a medida que vayamos saliendo de la tragedia.
Y eso, por supuesto, que va a generar actividad. Ha habido un patrimonio que se ha destruido, pero reconstruir ese patrimonio va a generar fuentes de empleo y ventas. Entonces, claro que el resultado, me imagino que sería negativo. Este evento sin duda causa un impacto negativo en la actividad global, pero creo que hay dos fuerzas contrarias. Entonces quería simplemente escribir esto para describir, para entender el efecto que el terremoto va a tener en el crecimiento del PIB, en este caso en el decrecimiento del PIB que ya está proyectado. Y un comentario adicional, que se sale un poquito del ámbito económico, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Es una emergencia y hay mucha gente que ha mostrado su solidaridad, que ha ido al lugar o a los lugares afectados, pero creo que como país tenemos que nuevamente, y esto se aplica al caso económico, pero sobre todo a esta situación del terremoto, tener un plan. Porque lo peor que nos podría pasar es que se vuelva una especie de novelería esto de ayudar. Los ayudemos por 2 meses y luego los dejemos abandonados. Creo que el país y la sociedad y el gobierno debe construir un plan de ayuda para las personas que han sufrido esta catástrofe natural, y es un plan que tiene que ser necesariamente a mediano plazo, 1, 2, 3, de pronto 4 años, para ver cómo se ayuda en la reconstrucción y en y aminorar los impactos que ha habido en esa zona del país. Entonces creo que es momento también de construir un plan por supuesto, atender la emergencia, pero además no puede ser solo la emergencia, hay que ayudar a reconstruir esta región que ha sido devastada. Bueno, es una desgracia que nos ocurrió en una situación donde el país ya venía mostrando debilidad en varios aspectos, y obviamente, un poco para abonar a lo que se ha mencionado, tenemos en primer lugar el costo directo de la propia reconstrucción, el costo de vías, de reconstrucción de vías, el costo de reconstrucción, de reparación de construcción, de levantamiento de edificaciones nuevamente, etcétera, donde los números yo creo que todavía no tenemos toda la información para poder hacer un cálculo un poco más preciso. El gobierno ha hablado de una cifra de 3.000 millones, probablemente sea más que eso. Para información de nuestros oyentes, de los televidentes, esto es más o menos 3 puntos del PIB, que tendrá que buscarse el financiamiento adecuado. Pero está el otro elemento que mencionaba aquí Bernardo, Rodrigo, que tiene que ver con la producción, porque obviamente, por un lado, hay la contratación de personas que ayudan a poder reparar todo lo dañado, a construir lo que hay que construir, pero también está el proceso a lo largo del cual no hay producción. Los locales no venden, la gente no compra, y eso es una especie de, llamemos, lucro cesante atado al problema del desastre. Ese número tampoco tenemos, ese número probablemente puede duplicar el valor que estábamos pensando, que hemos escuchado, que yo creo que va a ser mayor, sobre el monto de la reconstrucción a nivel nacional. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que muy probablemente esto no atañe y no se circunscriba al año 2016. Yo creería que esto va a irse un poco más adelante, inclusive para el 2017, y esa luz al final del túnel que debemos tratar de encontrar tal vez se va a posponer un poco, porque obviamente el impacto de esto va a ser significativo. Recordemos algo, el año 1999, que fue la peor crisis que tuvimos del siglo pasado para el Ecuador, nos significó una caída del PIB del 6%. Ahora estamos hablando de una caída del PIB antes de esta situación, según el fondo, del 4,5%, según otras instituciones del 2,5%, pero es una caída de todas maneras significativa. A mí no me extrañaría que el momento en que podamos medir esto y calcularlo de una forma un poco más precisa, tengamos un impacto que signifique una caída similar a la del año 99 o mayor. O sea, no me extrañaría que el PIB caiga sobre el 6 o del 7% este año 2016 a raíz del terremoto.
¿Y eso qué significa en términos prácticos? De que si cae este año, va a caer el próximo y tuvimos estancamiento o una caída menor el pasado, hay que transcurrir un periodo de tiempo no tan corto para buscar recuperar los valores anteriores a la crisis, por la situación económica propiamente dicha pura y por ahora el impacto del terremoto. Entonces, creo que es importante que todos estemos conscientes de que el proceso de recuperación, al menos así yo lo veo, no va a ser una recuperación de plazo corto. Creo que esto va a demandar un plazo un poco más largo y un plazo de esfuerzo permanente y constante de todos, del gobierno, del sector privado, de los inversionistas. ¿Cómo sería bueno de que muchos ecuatorianos que tengan la posibilidad de hacerlo puedan tal vez traer algo de sus recursos afuera para tratar de moverle un poco más al país? Obviamente esto dependerá de múltiples factores, no es cuestión de pedir y que se cumpla, pero simplemente como un evento de poderle meter algo de liquidez a la economía, porque esto empieza a arreglarse, no se resoluciona, pero empieza a arreglarse con una inyección fuerte de recursos y a todo nivel. Creería yo que los multilaterales es un esfuerzo que hay que hacer sin duda alguna. Hoy conversaba con algún funcionario del exterior vinculado al Banco Mundial y me hablaba de una línea contingente para estos de $150 millones, que me parece un monto muy pequeño, de inicial acceso 40% de esa cifra y en poco tiempo la diferencia, pero 150 millones para esto obviamente es muy, muy poco. Creo que habrá que pensar en esos bonos adicionales que está mencionando Rodrigo, pero la cifra que probablemente vamos a requerir es bastante más significativa. Ojalá tengamos también la posibilidad de usar los recursos que se están anunciando en estos días de la China, que hablan de libre disponibilidad para eso, pero parecería que no tiene ese objetivo. Así es. Y el otro tema es que ahora sí creo yo, nos obliga a todos a pragmatizarnos en cómo usar los fondos del presupuesto del Estado. Habrá que pensar exactamente cómo priorizar el gasto, porque si algo es urgente en este momento es tratar de recuperar lo que perdimos a raíz de este movimiento telúrico. No sé cómo le vean ustedes. Oye, mira, hay información respecto al costo que representó el terremoto en Haití. A Haití le costó $12,000 millones. En el caso de Chile, el costo del terremoto fue sobre los 23,000 millones. Claro, Chile tiene una economía mucho superior a Haití, pero en Haití, con una economía reducida, no muy inferior al Ecuador, el costo fue de 12,000 millones. O sea, estamos hablando de billones de dólares del costo, no es 3,000 millones. Esto va a ser muchísimo más. Entonces, esto nos obliga, lo que yo decía, a administrar eficientemente. El gobierno ha demostrado de que no es un administrador eficiente, porque lo que yo estoy señalando que en los 3 últimos años ha tenido un déficit que necesitó de financiamiento por 14.8 billones de dólares. Entonces es una demostración de que algo ha andado mal, por eso la depresión. Entonces yo digo, es importante ahora la llamada al Banco Mundial para que maneje estos fondos como los que lo hizo en México, los multi-cat bonds, que no son más que recursos que levanta el Banco Mundial para el problema ecuatoriano y que sería administrado por el Banco Mundial. O sea, se conoce que el Banco Mundial lo hace eficientemente porque es una institución de reconocido prestigio a nivel mundial. Todos los países desarrollados tienen buena opinión respecto al Banco Mundial. Entonces, que el Banco Mundial maneje un fondo importante y dé señales positivas de cómo deben manejarse los recursos sería extremadamente positivo para que el Ecuador pueda reconstruir con recursos en cantidades importantes, porque el Banco Mundial puede captar recursos importantes, más aún cuando él los va a administrar. Entonces,
Espero que no se piense en cuestiones de soberanía, porque aquí lo más importante está la reconstrucción, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que ha sufrido tanto ahora en estos días y el país que está sufriendo realmente en niveles muy significativos. Entonces, como yo decía, ahora si el Banco Mundial entra con un proyecto de esta naturaleza a empujar una posibilidad de salida, yo le veo muy positivo. Lo que me llama la atención es que estos multicad que ya fueron usados en México, nuestra administración pública no esté hablando nada sobre este tipo de mecanismos y más bien esté hablando de posibilidades de que los multilaterales entreguen recursos para una administración de parte del sector público nacional, que sabemos que los multilaterales no permiten que la utilización de sus recursos sean manejados de una manera no eficiente. Para ir resumiendo nada más lo que hemos comentado hasta el momento, está el tema del financiamiento. De alguna manera hay que financiar la reconstrucción de las áreas afectadas. Otro tema que se ha mencionado tangencialmente, pero creo que es muy importante y habría que discutirlo, es el tema del desempleo. En ciudades, pueblos como Canoa, por ejemplo, esa gente vive del turismo y no va a recibir turistas durante varios meses, por no decir año o años. Algún tipo de medida, de solución debiera haber para esta gente. Estoy dando Canoa como un ejemplo, pero hay muchas ciudades más. Entiendo que el 70% de Pedernales está destruido y otras ciudades en la región de Cojimíes y Jama. Entonces el tema del desempleo creo que requiere de un plan y de algún tipo de alivio a la gente que ha sufrido esta situación. Hay un tema interesante que ha surgido en esta coyuntura, que es el aporte que puede dar la sociedad civil a una situación como esta. Los ciudadanos nos organizamos espontáneamente y averiguamos cómo podemos hacer donaciones, cómo podemos hacer para ir a ayudar a los damnificados, y surgen mecanismos que son eficientes y que generan algún apoyo para esta gente que ha sufrido tanto. Desde el punto de vista de comunicación hasta cómo llegar, cómo salir, qué se puede hacer, qué se necesita, qué medicinas se necesita. Yo no tenía idea, por ejemplo, qué medicinas necesitaban los damnificados. Por ejemplo, se requieren de sueros, etcétera. Entonces creo que es importante tener en cuenta del apoyo que podemos hacer o podemos dar los ciudadanos sin depender del gobierno necesariamente. Y ahora que menciono el gobierno, creo que hay una parte importante. Y mi afán, y creo que el afán de nadie debiera ser politizar este asunto, pero es un tema de administración de la crisis. El gobierno nacional ha creído de manera permanente que la solución es centralizar, que los poderes y los controles estén en el gobierno central. Pero creo que es un momento en el que también hay que reconocer el valor de la descentralización y del aporte que pueden dar los gobiernos locales a una situación como esta. No puede ser que exclusivamente la Secretaría del Agua, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, etcétera, se encarguen de coordinar la situación. Deben, por supuesto, trabajar de manera coordinada entre ellos, pero además con los gobiernos locales, que son los que están más cercanos a la población afectada. Esto no es un tema, el comentario que estoy haciendo no es un tema económico netamente, es no más bien de un tema administrativo, pero creo que hay que buscar los medios para que exista el aporte de todos los ciudadanos y que no nos pisemos la manguera entre bomberos aquí. Creo que la intención de todos es aliviar la situación y hay que hacerlo de manera inteligente y coordinada. Entonces, simplemente quería resumir esto del financiamiento, del desempleo y hablar un poco de la administración de la situación. Ya, para poder seguir analizando este tema, pasemos a una pausa y continuamos de forma inmediata. Enseguida volvemos. Economía en 3D.
I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Continuamos Economía en 3D. Continuamos con este programa que sobre el terremoto nos hemos pensado abordar con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes hablan. Y hemos conversado sobre algunos elementos del tema del financiamiento para buscar salidas en la reconstrucción de las zonas afectadas. Hemos hablado del plan necesario para que esto se produzca, el apoyo de los multilaterales. Hemos hablado de lucro cesante, es decir, la pérdida de producción por no tener activa la operación en estos centros afectados. Y también Bernardo ha introducido el elemento de, yo diría, de la descentralización en el sentido del apoyo que todos debemos dar, no solamente esperar que el gobierno lo haga, sino que el gobierno central pueda de alguna manera también delegar a que el rol de los organismos seccionales, los municipios, las prefecturas puedan apoyar en esa dirección. Y obviamente la sociedad civil que está haciendo su trabajo de solidaridad, tratando de llegar a los sitios afectados, tratando de proveer de todos los insumos que se requieren en esa zona, las vituallas, las medicinas, la alimentación, etcétera. A mí me parece que si nosotros empezamos a dar algún tipo de ideas sobre este tema, una de ellas tiene que ver sobre lo que realmente demanda una situación de esta naturaleza. ¿A qué me refiero? A que aquí nosotros vamos a tener que lo que empujaría a financiar esto, lo que motivaría a promover una solución financiera, llamemos así, al tema material del terremoto, es buscar apoyo internacional. Creo que cualquier alternativa que se busque en el mercado nacional, no solamente que puede ser inclusive contraproducente, me refiero por ejemplo a una eventual asignación de nuevos impuestos, por ejemplo, sino que creo que por ahí no van los tiros, como se menciona. Creo que los recursos que vengan de afuera son los que nos van a permitir aumentar la liquidez de la economía y proveernos de los fondos en las cantidades necesarias para poder dinamizar y reconstruir las zonas afectadas. Cualquier mecanismo que se busque interno va a tener como seria deficiencia el monto que se pueda recuperar y segunda y gran deficiencia el costo que significaría, por ejemplo, me imagino que se quiera activar algún mecanismo de mayores impuestos para tratar de financiar el problema. Creería yo que ahí estaríamos apagando el incendio con gasolina y creo que por ahí no van las cosas. Entonces, dicho de varias maneras, uno, el apoyo multilateral, pero bastante más allá de los recursos tradicionales de apoyo para catástrofes. Dos, el apoyo en otras fuentes de financiamiento que puedan estar a la mano y ojalá pueda hacer que los recursos que están atados a créditos en proceso puedan tener alguna suerte de grado de libertad para poder usarse de igual manera también. Creo que esos son parte de los fondos que podrían requerirse para una situación de esta naturaleza. El otro elemento que creo que puede ayudar también es que esta puede ser la coyuntura donde podamos nosotros asignar el rol del Estado en lo que es gasto público para poder ver si se liberan fondos y poder de esta manera priorizar el gasto. Dicho de otra manera, no creo que hay espacio ni argumento alguno para que continuemos
con una suerte de inventario de gastos infructuosos cuando el país está adoleciendo de una situación como esta. Esto ya se lo dijo durante muchos años sin tener este evento natural desastroso que hemos tenido, pero ahora sí creo que el hecho es demasiado contundente como para poder ni siquiera pensar en que no se lo haga. En ese sentido, el combinar los recursos de afuera y el poder hacer un trazo de lo que realmente es importante y urgente este momento como gasto del Estado, se vuelve un imperativo nacional. Si no hacemos eso, obviamente el proceso de recuperación va a ser mucho más largo con todo lo que esto genera y con todos los efectos y las secuelas negativas que esto provoca. No sé cómo le vean ustedes. Oye, verás, tú también yo creo que pensar en fondos nacionales, en el sentido de que Guillermo Lasso lanzó una idea que me parece positiva, en el sentido de se señaló la necesidad de manejar un fideicomiso con recursos privados y que sea administrado por la sociedad civil. El fin que él señala es para la reconstrucción de viviendas de las personas que tienen un ingreso inferior a $500, para financiar viviendas de un costo no superior a los $5,000. Entonces estamos hablando de un fondo que se puede administrar y que la solidaridad de la gente puede dar lugar, como hemos visto ahora con lo que está apoyando la sociedad civil para la damnificados de esta desgracia, que la sociedad civil pueda aportar, sería un fondito para resolver un problema que puede ser chiquito, pero para esos grupos de gente es importante, porque realmente muchas de las viviendas en esta zona afectada son viviendas de costos bajos. Entonces, esto permitiría realmente, bien manejado por la sociedad civil, el poder resolver algo de los problemas que veo. Yo no, con un presupuesto que ya muestra déficits del sector público no financiero y con un criterio de seguir con una política de gastos, que el gobierno tome una decisión de recortar en forma significativa los gastos para destinarlos a este propósito, no creo que logremos mucho. Si el gobierno está hablando de los multilaterales, con las líneas tradicionales, se habla de 600 millones que son insuficientes, totalmente insuficientes. Entonces hay que idearse cosas diferentes como esto, que lo que sucedió en México, dejar que el Banco Mundial o organismos del prestigio del Banco Mundial puedan levantar recursos para que ellos administren, para resolver un problema que requiere de eficiencia, porque el monto de la reconstrucción, si hablamos que en Haití se necesitaron 12,000 millones, en el Ecuador puede ser mucho más. Un tema que mencionaba Mauricio es que se debería buscar apoyo internacional y decía que busquemos recursos que vengan de afuera. Mientras yo escuchaba, pensaba, recursos que vengan de afuera no necesariamente son exclusivamente recursos financieros. Pueden ser también técnicos, apoyo de gente que sabe del tema, y creo que hay que dejarse asesorar por gente que sabe. Es una tragedia que impacta directamente a los ciudadanos, directamente a las personas. Entonces sí creo que no hay que ser muy creativos, y creo que uso esa palabra porque al gobierno le encanta decir que es creativo, pero en esta situación sí sería preocupante que la medicina resulte peor que la enfermedad o exacerbe la enfermedad. Entonces creo que hay que ser muy prácticos y buscar a la gente y el apoyo de instituciones que conocen de la materia. También decía Mauricio que podría ser esta situación una oportunidad para priorizar el gasto, y yo creo que se podría ir un poquito más allá. Rodrigo decía que cree que el gobierno no va a recortar dramáticamente el gasto,
como sería planificado, como sería deseable tal vez en algunas áreas, pero yo creo que esa es una oportunidad para que finalmente se desarrolle un plan económico. Tal vez se lo puede tomar como excusa, o no como excusa, de hecho es una necesidad también, a la catástrofe que acaba de suceder, pero no puede ser que con semejante desastre natural y con semejante economía desastrosa que tenemos actualmente, no tengamos un plan económico. Realmente eso es irresponsable, imprudente y impresentable. Necesitamos los ecuatorianos tener un plan económico, saber cuál va a ser la reducción del gasto planificada para este año, cómo se va a financiar el déficit, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. No puede ser que nos despertemos un lunes de esta semana y nos enteremos ese día que recibieron 2.000 millones de la China. Yo no tenía ni idea que iba a venir, y no sé, de pronto ustedes, señores, habían escuchado la semana pasada del tema, pero yo me desayuné el lunes que había este financiamiento de la China. Necesitamos un plan con metas, con indicadores, con claridad, algo que nos dé una visión de futuro, que nos permita planificar de cierta manera, si bien dentro de la crisis, pero tener una idea de a dónde vamos, cuál es nuestro norte y cuáles son los indicadores que nos van a permitir saber si es que estamos yendo por ese camino. Más aún tenemos un desastre natural de la magnitud que han sufrido nuestros conciudadanos de la costa. Entonces creo que es una gran oportunidad para además de priorizar el gasto, finalmente elaborar un plan económico serio. Yo creo que la solidaridad que han demostrado los ecuatorianos con este infausto suceso, sí creo que, retomando un poco el comentario de Rodrigo, de crear figuras que permitan aportes de ecuatorianos, pero que tengan esos aportes o esos aportantes la seguridad de que los recursos van a ser bien usados y eficientemente administrados a través de figuras como los fideicomisos, creo que puede ser importante. Yo creo que este momento sí, creería yo, como se dice más popularmente, se le movió el piso a mucha gente viendo tanta desgracia, y eso puede dar lugar a que las contribuciones puedan ser más significativas. Es difícil pedir lo que voy a decir, pero creo que contribuciones de recursos que están en el exterior de muchos ecuatorianos sí podrían ayudar, pero obviamente esos recursos de esos aportes, creería yo, van a tener algún tipo de posibilidad de darse si saben que la administración de los mismos van a ser bien usados. Creo asimismo que el gobierno tiene que darle toda la presión que se requiere para que nuestros delegados en la comunidad internacional, nuestros embajadores en los países amigos, hagan todas las gestiones necesarias, no solamente a nivel de los gobiernos de los países amigos, sino a nivel de una cantidad de instituciones que tienen recursos, fondos en el exterior, que ayudan a países. Esta no es el primer desastre natural del mundo, que se ha producido muchos a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahí yo creería que también hay cómo encontrar fuentes de recursos significativos para poder salir de una situación como la que estamos. Es decir, yo creo que hay que agotar absolutamente todos los esfuerzos para que esto se pueda resolver en el menor tiempo posible. Esto obviamente que no puede ser un trabajo desorganizado. Este tiene que ser un trabajo organizado, es más, yo diría perfectamente organizado. Y para eso creería yo que es el momento de delinear un programa económico de emergencia, un programa que busque sanear la emergencia, y para ello se van a requerir una serie de acciones que han estado de alguna manera olvidadas en los últimos años y que deberían empezar a aplicarse. Para empezar, el obvio y elemental principio de austeridad fiscal. Creo que eso sale por su propio peso. Creo que esto daría suficiente argumento para poder eliminar una serie de egresos que no tienen realmente un beneficio, peor aún en una situación como la que estamos viviendo. Así que en ese sentido creo que las acciones son múltiples. Yo esperaría que en ese sentido el gobierno haga lo suyo y el sector privado también lo suyo.
y que se haga un inventario de acciones perfectamente entrelazadas, organizadas, para poder tratar de darle una salida, yo diría, ordenada al momento que estamos viviendo, y que esto no sea de un tiempo demasiadamente largo, porque obviamente las secuelas van a ser también mayores. No sé cómo le ven ustedes este tema. Yo coincido plenamente con este plan de emergencia, es necesario, y sobre todo con la coordinación. Yo escuché, por ejemplo, hoy, insisto, no estoy diciendo que esto se vaya a hacer, que había sectores privados, de la sociedad privada, sobre todo sector empresarial, entendí, que querían bien aportar a una región específica o a un segmento específico de las zonas afectadas. Me voy a inventar a los pescadores y a las zonas artesanales de todas las zonas afectadas. Querían elegir algún target, alguna zona objetiva. Pero sería una lástima que ese gran aporte que quisiera hacer este sector no sea debidamente coordinado con otras áreas, ya sea del organismo público o del organismo, del gobierno central o de los gobiernos locales. Creo que el ejercicio de coordinación es fundamental en una situación como esta. Tanta gente que quiere aportar, que quiere apoyar, pero si es que ese apoyo se diluye en el camino, creo que sería absolutamente ineficaz. Entonces habría que aprovechar la situación. Y un comentario que seguramente no viene al caso, pero sí es importante reflexionar sobre esto. El valor del ahorro, la importancia del ahorro. Rodrigo mencionó hace un momento la situación o lo que le costó a Haití, que fueron más o menos 12 mil millones, y lo que le costó a Chile, la reconstrucción, que son más de 20 mil millones, entiendo. Pero Chile, después de su terremoto en el año 2008, si no me equivoco, salió de manera bastante ágil, gracias a su actitud preventiva. Tenían ahorros, tenían recursos, y el impacto del terremoto en Haití no es comparable con los efectos del terremoto en Chile. En Chile casi se podría decir que ni sintieron en comparación con lo que sucedió en Haití. Creo que esta es simplemente una lección más, especialmente en un país como estos, en el que puede haber fenómeno del Niño, puede erupcionar un volcán, puede haber un terremoto, y dependemos, por ejemplo, de las ventas de un producto cuyo precio no controlamos, de la importancia del ahorro y de una actitud y de una cultura preventiva. Me parece que es una lección más del valor de tener una actitud preventiva. Pasemos a una pausa adicional para entrar en la última fase del programa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Continuamos Economía en 3D. Continuamos con el programa Economía en 3D, en 3 dimensiones, tratando el tema del terremoto. Hemos dicho todos nosotros sobre la necesidad de que sea un momento de unidad nacional, que todos aportemos, pongamos el hombro para que el país pueda salir de este desastre con tanta lamentación humana, con tanta pérdida de vidas de ecuatorianos, pero creería yo que también de estas desgracias hay que sacar lecciones, y una de ellas es que esto llame a que todos tengamos una sola, yo diría, dirección, un solo norte sobre cómo tienen que manejarse las cosas. Esto es una desgracia que nadie puede predecir, pero creo que a veces de estos momentos uno puede sí reflexionar, y dentro de ese proceso un tema que me parece importante es pensar cómo vamos de aquí en adelante a manejar la política económica. ¿Va a ser el estilo que hemos visto en los últimos años, o puede ser tal vez una suerte de refrescamiento
para que la política económica se vuelva mucho más pragmática, que utilice lo que sea real, lo que sea útil, lo que sea eficiente, y de esta manera poder agilitar el proceso de salida. Yo creo que no es el momento de poner énfasis en una ideología o en otra, o hablar en contra de unos o de otros, sino de poner una política económica que dé beneficios a la gente y que nos permita salir del proceso que hemos vivido y que estamos viviendo de la forma más rápida posible. Creo yo en ese sentido que tener una suerte de remesón para que la política fiscal se ordene, finalmente se ordene, que se priorice el gasto, que busquemos mejores amigos de la economía internacional, que mejoremos esa imagen que se ha deteriorado. Creo que son elementos que nos van a permitir salir del momento de la forma más rápida posible y no tener las secuelas que podríamos tener en otras circunstancias. Así que, dicho esto, quisiera un poco escuchar la opinión de mis compañeros de la mesa, a ver cuál es su posición al respecto. Rodrigo. Sí, en realidad es necesario modificar el manejo de la economía. Es importantísimo. Y uno de los aspectos importantes es la necesidad de transparencia. No es posible que el ministro de Finanzas nos hable que ha obtenido un préstamo de 2.000 millones, que la garantía del préstamo es petróleo, pero ¿en qué se va a usar esos recursos? Es importante que el país conozca, porque estamos atravesando, como decía, serios problemas. Ya hemos tenido los 3 últimos años la necesidad de un financiamiento el más alto en la historia del país. Más de 14.800 millones de dólares en 3 años. En este momento tenemos una Reserva Monetaria Internacional de menos de 3.000 millones, con serios problemas para cubrir pasivos importantísimos que tiene el Banco Central. Lo que ha sucedido en el IES, esa institución que debe ser la institución más importante como fuente de ahorro en el Ecuador, está con serios problemas. Ahora veo que ya se están metiendo en el BIES y en el Banco del Pacífico, que también pueden tener problemas de estas instituciones. Entonces es importante que la sociedad civil obligue al gobierno a ser más transparente, que nos digan los ecuatorianos para qué están obteniendo los recursos y que no vengan con el cuento que las inversiones son muy importantes y que codo Sinclair, y siempre le ponen como ejemplo a ese proyecto que es importante, pero no dicen nada del otro proyecto que costó cerca de 1.500 millones, que es la refinería del Pacífico, y que le siguen llenando la boca hablando de este mismo proyecto una gran cantidad de funcionarios públicos, cuando conocemos que es una refinería de crudos pesados y que el Ecuador no va a tener competitividad con otras refinerías del mismo producto, y que el Ecuador no tiene suficientes petróleo para poner en la refinería a funcionar al 100% de capacidad, que vamos a tener que importar una gran cantidad de petróleo pesado para hacerle funcionar. Entonces ahora es necesario que sean más positivos con el país y sean transparentes. Es importante la transparencia para conocer qué es lo que están haciendo, que no se manejen ellos escondidas las cosas. Entonces es importante hasta para dar una opinión de lo que están haciendo con mayor información. Y ahora que enfrentamos un serio problema que puede costar más de 12.000 millones de dólares, que es lo que le costó a Haití, con una reserva monetaria que no llega a los 3.000 millones. Entonces vamos a depender totalmente del financiamiento externo. Pero ese financiamiento externo que viene tiene que ser transparente. Y mientras más provenga de los multilaterales, mejor. Así no se obtiene un financiamiento externo para financiar a dedo, que ese es otro de los problemas, porque la mayoría de proyectos que se han realizado en el Ecuador
de inversión pública son a dedo, sin concursos. Bernardo. Mauricio ha hablado de la importancia de priorizar el gasto. Rodrigo ha hablado sobre todo de la importancia de la transparencia. Y yo suscribo sus reflexiones en materia económica. Quisiera, para no ser reiterativo en lo que ya han dicho, más bien hacer una reflexión de pronto de sentido común, que es la importancia de aprender de las buenas prácticas de los otros. Estamos en una situación de emergencia, en una situación crítica, enfrentando un desastre. Y a veces aplicamos este mal concepto de soberanía y queremos ser nosotros los inventores y los gestores y los que identificamos las soluciones a cada uno de los problemas. Creo que es momento de asesorarse bien, de traer a la gente que sabe la materia y definitivamente de poner de actitudes de personalismos y de dogmatismos para buscar soluciones urgentes y también de mediano plazo, tanto para la gente que ha sido afectada por este desastre natural, por el sismo, como a los ciudadanos ecuatorianos que estamos enfrentando una recesión severa y profunda y que sin duda vamos a sufrir los embates, sobre todo en el área del empleo. Así que es momento de reflexión, de apoyo y de poner personalismos para que todos podamos apoyar y coordinar una ayuda y mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos. Así que, suscribiendo lo que han dicho mis colegas, yo quería hacer más bien esta reflexión, como digo, tal vez de sentido práctico, para tener en cuenta lo que estamos viviendo y, por supuesto, insistir, Rodrigo y Mauricio, en lo lamentable de lo sucedido. Creo que es importante, para terminar el programa, añadir que atravesamos un momento difícil, un momento triste. Expresamos nuestro pesar a todas las familias que han perdido a un ser querido en este desastre natural. Son vidas humanas que no se pueden recuperar, y nosotros creemos que hacia adelante tenemos que seguir, y nuestro propósito es proponer alternativas, hacer reflexiones útiles, buscar que el gobierno escuche, pero también creemos que el sector público tiene que aceptar sus errores, tiene que aceptar que se ha equivocado en muchos ámbitos, y uno de ellos es el manejo de la política económica. Ojalá podamos salir de esto con los menores costos posibles. No le veo fácil, pero creo que sí debe llamar la atención de que el gobierno finalmente reconozca que ha cometido errores, que tiene que rectificar, que se deje ayudar, y la forma de ayudar es escucharle a alguien más. Probablemente los que estemos afuera, que no tenemos ningún otro interés que no sea el de abonar para que el país salga de la situación, lo hacemos de la mejor buena fe, lo hacemos solamente con el objetivo de que esto se solucione y que el problema económico sea lo menos costoso posible. Así que con estas palabras queremos nuevamente agradecerles por su atención, a los televidentes, a los radioescuchas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.